Bienvenidos, queridos amigos y amigas. Estamos en un nuevo tema del estudio sencillo de la Biblia. En el tema 680 tenemos hoy. Y seguimos estudiando en el Nuevo Testamento la trayectoria del pueblo judío en el momento del nacimiento de Jesús. Pues como cada día tenemos a Francisco que le damos la palabra. Adelante, Francisco. Vamos a utilizar este tema para examinar cómo funcionaba el gobierno romano en Judea. Recordaréis que ayer quedamos en que en Judá reinaba Herodes, por supuesto dependiente del gobierno del emperador romano. Herodes murió y quedó en su lugar su hijo Arquelao. Este fue destituido y entonces Roma, en vez de volver a poner un rey en Judá, puso un procurador, representante del emperador romano. La sede de los gobernadores se estableció en Cesarea. Allí disponían de un pequeño ejército para sofocar las posibles revueltas judías. Con el nombramiento de los procuradores se estableció el sistema romano de impuestos. Eso hacía necesario un censo para clasificar a la población. Ya se había hecho un empadronamiento en el tiempo del nacimiento de Jesús. Cuando el primer procurador ocupó su cargo en Judea, reemplazando a Arquelao, se cobró un impuesto. Estos impuestos eran de dos clases, por cabeza y un impuesto por la tierra. Ambos resultaban muy ofensivos para los judíos. El impuesto por cabeza era una evidencia de esclavitud y el impuesto a la tierra era una ofensa para Jehová, el verdadero propietario de la tierra y el dispensador de las bendiciones de todo lo agrícola. Como los romanos no querían tener conflictos con los judíos, el emperador romano nombró a unos personajes judíos para que recaudaran los impuestos y luego los enviaran a Roma. Estos recaudadores se les llamaban los publicanos. Estos eran odiados por los judíos. Leví Mateo pertenecía a esa clase despreciada. El hecho de Jesús lo aceptara entre los suyos era algo asombroso para los judíos patriotas. Había otro organismo judío que se llamaba el Sanedrín, el cual no tenía nada que ver con la administración romana. Estaba compuesto por 71 hombres de la más alta reputación e influencia y era el principal organismo gubernamental para el pueblo judío. Aunque su autoridad estaba centrada en Judea, los efectos de sus opiniones y decisiones se hacían sentir entre los judíos por todo el mundo. Sin embargo, debido a que los romanos ejercían el gobierno supremo, la función del Sanedrín era principalmente religiosa. Por eso se ocupaba de los falsos profetas, como suponían era Jesús, y con sectas que debían ser suprimidas para no perturbar al pueblo. Debido a este sistema, antes de su conversión, Pablo perseguía a los cristianos. Efectivamente, pero años más tarde él mismo apenas logró escapar de una persecución similar. El Sanedrín también trataba puntos de doctrina y determinaba las características que debía tener el sumo sacerdote y supervisaba su nombramiento, aunque en el caso de ese importante cargo, los Herodes, como los procuradores romanos, siempre imponían su autoridad. El Sanedrín no tenía autoridad sobre los romanos, excepto en algún caso de profanación del templo, cuando los judíos aún podían ejecutar a un romano. Se descubrió una inscripción que, una vez colocada en el templo, en el muro que separaba el atrio de los gentiles de los israelitas, y dice así: «No entre ningún extranjero dentro de la barrera y del muro circundante que rodea el templo. Cualquiera que sea aprehendido dentro será responsable de su propia muerte, que le sobrevendrá». El sumo sacerdote presidía el Sanedrín
pero el procurador romano no podía convocarlo para reunirse en sesión. Sin embargo, solo en los casos de sentencia de muerte, las decisiones del Sanedrín debían someterse a la aprobación del procurador. Cuando Esteban fue apedreado, el Sanedrín recurrió a un soborno para poder realizarlo, sin permiso del procurador. Después de la sublevación causada por los impuestos exigidos por el procurador Coponio, Palestina quedó relativamente tranquila durante muchos años. Sin embargo, al mismo tiempo el legalismo y el aislamiento de los fariseos, el favor de los celotes, que lentamente crecía en número e influencia, y el celo religioso de la mayoría de la población, fomentaron espíritu de descontento. Durante esos años fue que Jesús tranquila y reflexivamente alcanzaba la madurez en Nazaret. Alrededor del año 26 después de Cristo, Poncio Pilato ocupó el cargo de procurador. Su carácter duro e inflexible, revelado por sus métodos de gobierno, hizo que se manifestara el espíritu de revolución que se había estado incubando entre los judíos. Una mañana temprano, en marzo o abril del año 31 después de Cristo, un hombre que había estado enseñando calmadamente las grandes verdades básicas que la religión judía siempre había aceptado, fue presentado ante Pilato. Este hombre, Jesús de Nazaret, era acusado de blasfemia y sedición. Sin embargo, su investigación lo convenció de que Jesús no era sedicioso, con la esperanza de poder eludir el fallo de este caso. Y en este caso lo envió a Herodes Antipas, quien estaba en Jerusalén, pues fue en el territorio de Herodes donde Jesús se crió y pasó la mayor parte de su ministerio. Pero Herodes rehusó admitir que el caso era de su competencia y envió a Jesús de nuevo a Pilato. Este tuvo miedo de la turba que clamaba que él no era amigo del César, si dejaba en libertad al preso. Por eso sentenció a muerte a uno que, según su propia confesión, era inocente. Pilato quedó 5 años más como gobernador de Judea, pero sus años finales fueron ensombrecidos especialmente por una matanza de un grupo de samaritanos que se habían reunido en el monte para presenciar el descubrimiento de unos vasos sagrados que se suponía había sido ocultados allí por Moisés. Seguidamente fue destituido de su cargo. Bien, queridos amigos y amigas, pues hemos llegado al final del tema de hoy. Y mañana continuamos el estudio de nuevo con el Nuevo Testamento, con el tema 681. Muchas bendiciones y hasta mañana.